Mi nombre es Ana María, y nunca imaginé que la casa de mis padres, el refugio de toda mi vida, se convertiría en el escenario de la más dolorosa de las traiciones. Era una tarde de verano. El sol de Sevilla bañaba las calles con esa luz dorada tan nuestra, y yo regresaba de mi trabajo en la notaría, cansada pero satisfecha. Había pasado meses cuidando de mis padres, ancianos y frágiles, después de la operación de mi padre. Había pagado sus facturas, organizado sus medicinas, incluso cocinado sus platos favoritos. La casa, un pequeño chalet con jardín que mi abuelo construyó, era mi santuario. Pero cuando subí los escalones, lo que vi me paralizó. Mis pertenencias, mis libros de derecho, mis viejos álbumes de fotos, incluso la mantilla de encaje de mi abuela, estaban esparcidos en la acera, como basura. Mi hermana Sofía estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados y una sonrisa fría. A su lado, Ricardo, su marido, me miraba con una expresión que no supe descifrar. «Esta casa es mía, Ana María», gritó Sofía, su voz rasposa y llena de un triunfo que me heló la sangre. «Lárgate, ya no tienes nada que hacer aquí». Mis padres, Elena y Jorge, estaban detrás de ella, pálidos y silenciosos, sin atreverse a mirarme a los ojos. El corazón me dio un vuelco, un golpe seco que resonó en mi pecho. No grité, no supliqué, simplemente saqué mi teléfono, marqué el número de Ricardo y con una calma que no sentía le dije: «Ricardo, tu mujer acaba de echarme de mi casa. Te sugiero que vengas rápido, porque lo que viene ahora no lo va a poder arreglar». Si alguna vez te han arrancado el alma con palabras tan crueles, si tu propia sangre te ha traicionado, dime desde qué ciudad me escuchas ahora mismo. ¿Qué hora es en tu hogar? Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Y después de escuchar lo que pasó, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Dale un me gusta a este vídeo y suscríbete al canal si crees que la verdad siempre encuentra su camino, por muy doloroso que sea. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias, para que nadie se sienta solo. El silencio en el porche se hizo tan denso que casi pude saborearlo. Las miradas de los vecinos que habían salido a sus balcones eran cuchillos en mi espalda, pero yo no veía a Sofía, ni a Ricardo, ni a mis padres. Solo veía los años, los interminables años en que esta dinámica se había cocido a fuego lento, convirtiéndose en una herida que nunca sanaba. Desde que tengo memoria, Sofía fue la niña de oro, la pequeña, la que llegó cuando mis padres, ya con una edad, creyeron que no tendrían más hijos. Era guapa, extrovertida, con un don para la música y una risa contagiosa que lo llenaba todo. Yo, 4 años mayor, era la formal, la cabal. Mis padres me decían que yo era su roca, la que no necesitaba que la vigilaran. Y así fue. Mientras Sofía tomaba clases de piano, de baile flamenco, de pintura, yo me encargaba de mis deberes, ayudaba a mi madre en la cocina y más tarde me buscaba pequeños trabajos para pagar mis propios caprichos. Nunca me quejé. Creía que así se demostraba el amor, con responsabilidad y sacrificio silencioso. Recuerdo una vez, en el instituto, gané un premio regional de oratoria. Mi padre, Jorge, me felicitó con un «bien hecho, hija», mientras seguía leyendo el periódico. Ese mismo día, Sofía se presentó en casa con un nuevo novio y mi madre, Elena, montó una cena especial, sacando la mejor vajilla, esa que solo usábamos en Navidad. La comparación silenciosa, el mensaje no verbal, se me grabó a fuego. Mis logros eran esperados, los de Sofía, celebrados. Mis errores eran fallos, los de Sofía, pequeños despistes. Cuando mi abuelo, el padre de mi madre, falleció, la casa pasó a ser de mis padres. Él siempre me había dicho: «Ana María, esta casa tiene alma. Tú eres la única que la entiende». Yo era la única que lo ayudaba con las cuentas de su pequeña tienda, la que se sentaba con él a revisar los papeles, la que escuchaba sus historias. Sofía, en cambio, apenas la visitaba.
siempre quejándose de lo vieja que era y de lo lejos que estaba del centro. Nunca le importó el valor sentimental, solo el monetario. Los años pasaron. Yo estudié Derecho con mucho esfuerzo y una beca, y me hice notaria. Era una vida estable, con un buen sueldo, pero siempre con la sombra de mi familia. Sofía, por su parte, nunca terminó la universidad. Pasó de un trabajo a otro, influencer de moda en redes sociales, organizadora de eventos que nunca se concretaban, siempre con grandes ideas y cero resultados. Y, por supuesto, siempre con problemas económicos que mis padres, con sus modestas pensiones, intentaban cubrir. Fue hace 2 años cuando la situación se volvió insostenible. Mi padre, Jorge, sufrió un infarto. La operación fue grave y la recuperación lenta y costosa. Mis padres no tenían un seguro médico privado y la sanidad pública, aunque excelente, no cubría todos los gastos extra. Fue entonces cuando mi madre me llamó, con la voz rota. Ana María, hija, no sé qué vamos a hacer. Las facturas se acumulan, la casa, la hipoteca nos ahoga. No lo dudé un instante. Liquidé un fondo de inversión que tenía, mis ahorros de años, y pagué todas las deudas. La hipoteca, las medicinas, las reparaciones urgentes del tejado. Mis padres lloraron de alivio. Eres nuestra salvación, Ana María, dijo mi madre. Nunca podremos pagarte esto. Yo les sonreí. No tienen que hacerlo. Son mi familia. Lo que no les dije, porque no quería preocuparlos, era que, para asegurar el futuro de la casa y evitar que Sofía o Ricardo pudieran tocarla, había hecho una pequeña gestión en la notaría. Había transferido la nuda propiedad a mi nombre, dejando a mis padres el usufructo vitalicio. Así, ellos vivirían allí hasta su último día. Pero la casa, legalmente, sería mía. Era una protección, un escudo contra la irresponsabilidad que ya conocía, un secreto que guardé, no por maldad, sino por precaución. Sofía y Ricardo se enteraron de la enfermedad de mi padre y, preocupados, decidieron mudarse a la casa para ayudar. Mis padres, ingenuos, aceptaron encantados. Yo sabía lo que eso significaba. Sofía no ayudaba, Sofía aprovechaba. Y así fue. Mis visitas se volvieron incómodas. Sofía me lanzaba indirectas sobre mi vida aburrida de notaria, mientras ella y Ricardo vivían a cuerpo de rey, organizando fiestas, haciendo reformas superficiales que no arreglaban nada, y gastando el dinero de mis padres en caprichos. Yo seguía pagando las facturas importantes, las del IBI, las de la comunidad, las reparaciones de fontanería. Ellos no lo sabían. Creían que mamá y papá se ocupaban de todo. La tensión crecía con cada día que pasaba. Sofía se había adueñado de mi antiguo cuarto, donde yo guardaba mis cosas más preciadas. Necesito espacio para mis diseños, me dijo un día sin pedir permiso. Mis padres, como siempre, se encogieron de hombros. Déjala, Ana María, es su forma de expresarse. Yo, con mi paciencia habitual, guardé mis cosas en cajas y las metí en el trastero. Quería paz, no guerra, pero la paz, en mi familia, siempre venía a costa de mi propia dignidad. Y entonces llegó esa tarde de verano. Yo había ido a la notaría para revisar unos documentos y al volver me encontré con el horror. Mis pertenencias en la acera. Sofía gritando que la casa era suya. Mis padres, mudos, cómplices de esa humillación pública. La mantilla de mi abuela, la que usó en su boda, tirada en el suelo, manchada de tierra. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, fue una claridad helada, una certeza de que ya no quedaba nada que salvar. Y la llamada a Ricardo fue el primer paso de mi propia justicia. El chirrido de los neumáticos de un coche rompió el tenso silencio. Un Seat León, el coche de Ricardo, aparcó de golpe. Salió a toda prisa con el ceño fruncido y miró a Sofía. «Sofía, ¿qué demonios está pasando aquí?», gritó. Ella, con su habitual teatro, se lanzó a sus brazos, sollozando. «Ricardo, Ana María está loca».
Ha venido a armar un escándalo. Me está humillando delante de todos. Mis padres por fin salieron al porche arrastrando los pies. Mi madre, Elena, se acercó a Sofía intentando calmarla. Mi padre, Jorge, me miró con una mezcla de vergüenza y súplica. Ana María, por favor no hagas un drama, murmuró. Yo, sin inmutarme, me acerqué a Ricardo. Ricardo, dije, mi voz tranquila pero firme. Tu mujer dice que esta es su casa y que yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Sabes quién es el verdadero propietario de esta casa? Ricardo frunció el ceño. Por supuesto, Ana María. ¿Tus padres? Sofía y yo solo estamos aquí para ayudarlos. Saqué de mi bolso una carpeta de piel, la misma en la que guardaba los documentos importantes de la notaría. La abrí con lentitud, saboreando cada segundo. Mis padres se sobresaltaron al verla. Sofía, en cambio, seguía aferrada a Ricardo, con una mirada de desdén hacia mí. Aquí tengo la escritura de la casa, dije, extendiendo un papel doblado. Y en ella, Ricardo, pone claramente que la nuda propiedad de este inmueble está a mi nombre. Mis padres tienen el usufructo vitalicio, es decir, pueden vivir aquí hasta que mueran. Pero tú, Sofía, ni tú ni tu marido, tenéis ningún derecho sobre esta propiedad. El impacto fue inmediato. Sofía soltó a Ricardo, su boca abierta en una mueca de incredulidad. Ricardo, que había estado a punto de reírse, se puso blanco. Sus ojos se clavaron en la escritura, buscando alguna trampa, algún error. Mis padres, por su parte, se miraron con una expresión de absoluto shock. No sabían nada. «Eso es mentira», gritó Sofía, recuperándose. «Estás falsificando documentos. Papá, mamá, díganle que es mentira». Mi padre, Jorge, tartamudeó. «Ana María, ¿de qué hablas? ¿La casa es tuya?» «Sí, papá», respondí. «Es mía, desde hace 2 años. La puse a mi nombre para protegerla, para protegeros a vosotros. Después de que yo pagara todas las deudas, la hipoteca, las reparaciones. ¿Recuerdas?». Mi madre se llevó las manos a la boca. Las lágrimas, esta vez, eran de una vergüenza profunda, no de pena. «Pero, ¿por qué no nos dijiste nada?» «Porque sabía que Sofía intentaría hacer esto», dije, señalando mis pertenencias en la acera. Sabía que intentaría aprovecharse, y no me equivoqué. Ricardo, que había estado leyendo la escritura con atención, levantó la vista. Su cara era un poema de ira y humillación. «Sofía, ¿qué es esto? ¿Cómo que la casa no es de tus padres? ¿Cómo que no es nuestra? Me dijiste que la heredaríamos. Me dijiste que Ana María era una ilusa que no le importaba nada». Sofía, acorralada, balbuceó. Yo creía que la pondría a nombre de los dos. Es mi hermana. Siempre me lo da todo. «No, Sofía», la corté. «Siempre te lo di todo porque creía que era amor. Pero ya no. Ahora es la ley». En ese momento saqué otro documento de la carpeta. «Y aquí», continué, «tengo las facturas de todos los pagos que he hecho por esta casa en los últimos 2 años. El IBI, la comunidad, el seguro, las reparaciones del tejado, la nueva caldera. Todo está a mi nombre. Más de 15.000 euros». Ricardo miró las facturas, luego a Sofía. Su rostro se descompuso. «Me has mentido. Me dijiste que tus padres tenían dinero, que la casa era una ganga. Me has engañado, Sofía». La voz de Sofía se quebró. «No es mi culpa. Ana María es una envidiosa. Siempre lo ha sido. Siempre quiere ser la mejor». «No, Sofía», dije. «Nunca quise ser la mejor. Solo quise ser vista. Y tú me hiciste invisible. Mis padres también». Mis padres, Elena y Jorge, bajaron la cabeza. La vergüenza era palpable. Los vecinos seguían observando en un silencio sepulcral. «Ricardo», dije dirigiéndome a él de nuevo, «tú y tu mujer tenéis 1 hora para sacar vuestras cosas de mi casa. Si no lo hacéis, llamaré a la Guardia Civil y os denunciaré por allanamiento de morada». Sofía se quedó de piedra. «No puedes hacer eso. Soy tu hermana. La hermana que acaba de tirarme a la calle, Sofía», respondí. «La hermana que me ha humillado públicamente.
la hermana que ha mentido a su marido y a sus padres. La ley, Sofía, no entiende de lazos de sangre cuando hay fraude y desprecio. Ricardo, con la cara roja de furia, agarró a Sofía del brazo. «Vamos, Sofía, vamos a sacar nuestras cosas antes de que esta mujer nos meta en un lío aún mayor». Él, a diferencia de ella, entendía las implicaciones legales. Mis padres seguían allí, mudos, observando cómo Sofía y Ricardo entraban en la casa con prisa, recogiendo sus pertenencias. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. «Hija, lo siento tanto. No sabíamos nada. No pensábamos que Sofía...». «Lo sé, mamá», dije, mi voz suavizándose. Pero el silencio a veces duele más que las palabras. Mi padre Jorge me abrazó con fuerza. «Lo siento, Ana María. Siempre fuiste la que se sacrificó. Y nosotros no lo vimos». Les devolví el abrazo. No era un abrazo de perdón, sino de comprensión. Una comprensión dolorosa, pero necesaria. Una hora después, Sofía y Ricardo salieron de la casa con sus maletas. Sus rostros eran una mezcla de derrota y furia contenida. Sofía me lanzó una mirada de odio puro. «Esto no se va a quedar así, Ana María. Te arrepentirás». «No, Sofía», respondí. «Tú te arrepentirás. Yo, por fin, voy a vivir en paz». Se subieron a su coche y se marcharon, dejando un rastro de polvo y silencio. Mis padres y yo nos quedamos allí, en el porche, observando cómo el sol de la tarde se ponía sobre Sevilla. La casa, mi casa, por fin, estaba a salvo. Y mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, sintió una calma que no era silencio, sino libertad. Los días que siguieron fueron extraños. La casa, liberada de la tensión, parecía respirar de nuevo. Mis padres, aunque todavía dolidos por la traición de Sofía, encontraron una nueva paz. La vergüenza inicial se transformó en un deseo de enmendar los errores del pasado. Mi madre, Elena, comenzó a hablarme con una sinceridad que nunca antes había conocido. Me contó sus miedos, sus frustraciones, cómo Sofía siempre había sido un torbellino que la arrastraba y cómo ella, por evitar el conflicto, había permitido que todo sucediera. Mi padre Jorge, por su parte, se volvió más presente, más atento, me ayudaba con el jardín, me pedía consejos sobre sus cosas, y sus ojos, al mirarme, ya no tenían esa sombra de súplica, sino de respeto. Yo, por mi parte, no busqué venganza. Simplemente dejé que las consecuencias siguieran su curso. Sofía y Ricardo se vieron obligados a buscar un alquiler modesto en un barrio lejano. Sus redes sociales, antes llenas de lujos y viajes, se volvieron un desierto. Los amigos, que solo buscaban el brillo de Sofía, desaparecieron tan rápido como llegaron. Ricardo, que había invertido parte de sus ahorros en los negocios de Sofía, se encontró con una realidad económica muy diferente a la que ella le había prometido. La pareja, antes tan unida en su fantasía, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la verdad. No me alegré de su sufrimiento, simplemente observé, con la misma calma que había aprendido a cultivar a lo largo de los años. Entendí que la justicia no siempre es ruidosa. A veces es un eco silencioso que resuena en la vida de aquellos que creyeron que podían pisotear a los demás sin consecuencias. La Guardia Civil, alertada por mi abogado sobre la falsificación de la escritura, abrió una investigación. Yo no participé activamente, pero proporcioné toda la documentación necesaria. No buscaba una condena, sino un cierre, que Sofía y Ricardo entendieran que sus acciones tenían un peso legal, no solo emocional. Mi casa, el hogar de mi infancia, se convirtió en mi refugio. Redecoré mi antiguo cuarto, llenándolo de mis libros, mis obras de arte, mis recuerdos. Mis padres y yo, por primera vez, construimos una dinámica basada en el respeto mutuo. Las cenas de los domingos se volvieron tranquilas, llenas de conversaciones reales, sin la necesidad de competir o de fingir. Aprendí que el amor no exige sacrificio hasta la extenuación.
que la lealtad no es una obligación ciega y que establecer límites, por muy doloroso que sea, es un acto de amor propio. No me había alejado de mi familia, me había acercado a mí misma. Había recuperado mi voz, no con gritos, sino con la verdad, y esa verdad en la casa de mis padres había encontrado su lugar. Ahora, cuando el sol de la tarde entra por la ventana de mi salón, ilumina cada rincón de mi hogar. Ya no siento la necesidad de demostrar nada a nadie. La paz que he encontrado no es un regalo, es una conquista. Y ese es el mayor de mis tesoros. Si alguna vez te has sentido invisible, si has tenido que luchar por un lugar que creías tuyo, recuerda, la verdadera fuerza no está en soportar, sino en saber cuándo es el momento de volar. Título del video: Mi hermana me echó de casa diciendo, es mía, así que llamé a su marido. Texto para la portada, grande. Mi hermana me echó de casa diciendo, esta casa es mía, mis padres callaron. Entonces llamé a su marido y lo que revelé. Texto para la portada, pequeño. Hizo que su mundo se desplomara en segundos.